Hola, estás viendo un vídeo correspondiente al diseño de recipientes sometidos a presión. Siempre que sea posible, se deberán usar bridas estándar de acuerdo a la norma ASME-ANSI B16.5 y B16.47. Ahora bien, en aquellos casos en los que los requerimientos de presión, temperatura y/o tamaño exceden las posibilidades de las bridas estándar, se usan bridas especiales o bridas no estándar. Cabe mencionar que todo elemento no estándar implica un diseño y fabricación a medida para cada aplicación, con todo lo que esto representa. Debido al efecto de la presión interior, en la brida se producen tres tipos de fuerzas principalmente: longitudinales, tangenciales y radiales. Estas cargas generan un sistema de momentos alrededor del cubo de la brida que a su vez inducen distintos tipos de esfuerzos. Como se observaba en la imagen anterior y como se puede observar en la imagen que se muestra en la pantalla, la ubicación de la junta en la unión bridada juega un papel fundamental en el diseño de la brida, ya que determina la magnitud de los momentos flectores a absorber. La imagen de la pantalla representa la distribución de cargas típica a la que está sometida una brida durante el apriete y la operación normal. Finalmente, en la figura que se muestra en la pantalla, se aprecia el estado tensional típico de una brida tipo suelta o loose, donde el esfuerzo máximo se encuentra en la zona del cubo y de los pernos de la brida. Las bridas especiales se utilizan en aquellos casos en los que los requerimientos de presión, temperatura y/o tamaño exceden las posibilidades de las bridas estándar. Solo se debe optar por esta alternativa como último recurso, ya que el cálculo, diseño y fabricación de estos elementos encarece el equipo enormemente. Asimismo, las bridas no estándar son elementos fabricados a medida a partir de una pieza forjada y requieren un largo plazo de entrega. Cuando se usan bridas no estándar en la conexión de un equipo, por lo general, se utilizan las configuraciones integrales como se muestra en la figura. Es decir, una conexión integral estará compuesta por una brida, el cuello y el refuerzo. En este caso, la brida es una parte del conjunto de una pieza única. Las bridas especiales se diseñan y calculan de acuerdo al código ASME, sección 8, división 1, apéndice 2 y apéndice S. Las reglas para el diseño de uniones bridadas, tal y como se describe en el código apéndice 2, es aplicable a bridas conjuntas ubicadas totalmente dentro del círculo de pernos, sin ningún tipo de contacto fuera de este círculo. El método indicado en el apéndice 2 es un método de verificación. Se definen los materiales y dimensiones de la brida y el proceso de verificación compara los esfuerzos inducidos en las mismas con respecto a los admisibles de los materiales. El diseño de una brida involucra lo siguiente: el material de la brida, el material de los pernos, el tipo y material de la junta, el tipo de cara de la brida seleccionada, tipo RF, RJ, etc., y las proporciones del cubo. En el diseño de una brida no estándar se deben analizar dos condiciones: la condición de asiento de la brida y la condición de operación de la misma. La condición más severa gobernará el diseño. El asiento de la junta se produce cuando se aplica una carga inicial en la unión bridada a través de los pernos, en condiciones atmosféricas de presión y temperatura. El apriete de los pernos y la deformación de la junta inducen momentos en la brida, que dependen principalmente del material de la junta y del ancho efectivo de la misma. Por su parte, las condiciones de operación son las requeridas para resistir el empuje hidráulico de la presión interior del sistema y para mantener en la junta suficiente presión para garantizar una unión estanca,
a las condiciones de operación del sistema, claro. El empuje hidráulico total H, aplicado en el centro de la junta, es la carga que tiende a separar la unión. Este empuje hidráulico es contrarrestado por la carga de apriete de los pernos, W, generándose en el cubo de la brida diversos momentos flectores, o lo que es lo mismo, esfuerzos inducidos. Estos esfuerzos inducidos deben mantenerse por debajo de los esfuerzos admisibles. Existen diferentes tipos de bridas que pueden ser usados de acuerdo al apéndice 2 del código ASME, sección 8, división 1. El tipo de brida se selecciona principalmente en función de la presión y temperatura de diseño y en función de las cargas mecánicas que debe soportar la misma. Las bridas tipo integrales, similares a las bridas welding neck, tienen un cubo cónico entre el anillo de la brida y la unión soldada a la tubería. El cubo provee una transición gradual entre el anillo de la brida de gran espesor y la tubería de relativamente menor espesor. Lo que se consigue es disminuir la discontinuidad de esfuerzos en la unión soldada. Estas bridas son las preferidas para servicios críticos, altas temperaturas y presiones y temperatura bajo cero. Las bridas tipo sueltas no tienen una conexión directa con la tubería, es decir, no existe una soldadura de penetración total entre ambos elementos. Se considera que este método de unión no otorga la resistencia mecánica equivalente al que otorga la brida integral. Las bridas que caen dentro de esta categoría no deben ser usadas para los siguientes servicios: servicios críticos, servicios cíclicos, tanto de presión como de temperatura, servicios de baja temperatura, a menos 29 grados centígrados e inferiores, y servicios de alta temperatura, por encima de los 343 grados centígrados. El diseño de una brida no estándar es un procedimiento laborioso e iterativo. Esto se debe a que el método presentado por el apéndice 2 es un procedimiento de verificación. El diseñador estima las dimensiones de la brida para una aplicación en concreto y el procedimiento determina si los esfuerzos inducidos son menores a los admisibles. Una vez que se ha seleccionado el tipo de brida en función de los requerimientos, se deben seguir los siguientes pasos para diseñar adecuadamente una brida no estándar. Primero, hay que seleccionar el tipo de junta. Segundo, calcular las fuerzas actuando en la brida y en la carga total de los pernos. Tercero, determinar el material y esfuerzo admisible de los pernos a temperatura ambiente y a temperatura de diseño. Cuarto, determinar el diámetro del círculo de pernos. Quinto, desarrollar las dimensiones del cubo de la brida. Sexto, calcular los momentos en la brida de acuerdo a lo indicado en el punto 2.6 del apéndice 2. Séptimo, calcular los esfuerzos inducidos en la brida, de acuerdo al punto 2.7 del apéndice 2. Y por último, octavo, calcular los esfuerzos admisibles de la brida de acuerdo al punto 2.8 del apéndice 2. Si los valores de los esfuerzos inducidos en la brida son mayores a los esfuerzos admisibles, es necesario incrementar el espesor de la brida T y recalcular.